20 minutos sin grabar. Bueno, no importa. Bueno, aquí se activó la grabadora, ya me perdí un pedazo de la clase porque no puse a grabar. Pero no importa. Bueno, me confirma si está viendo la presentación en pantalla, por favor. Sí, señor. Bueno, vamos con la cuarta tutoría. Vamos a empezar hoy cinemática. Vamos a trabajar hoy, dentro de 8 días. Y por lo menos, no, pues yo creo que aquí hasta el final vamos a quedarnos aquí en cinemática. Vamos a hablar de movimiento. Vamos a hablar de movimiento. Entonces, inicialmente, pues para hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es la cinemática, que lo vamos a necesitar para los otros contenidos de cinemática que vamos a ver en las otras tutorías. Entonces, aquí hay un pequeño esquema donde me barata pues del tema que hace referencia a esta segunda unidad o segundo capítulo. Entonces vamos a hablar ahorita de trayectoria, de movimiento, desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración. Y la próxima semana vamos a empezar a trabajar entonces con movimientos rectilíneo uniforme, movimientos proyectiles, movimiento circular, que son como los básicos en esta partecita. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar los conceptos básicos que aplican para todos estos de acá. Entonces necesito tener claro qué representa o qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de estos, porque se aplica para todo esto que vamos a ver después. Entonces, vamos a ver un poquito de conceptos, un poquito de teoría el día de hoy, este ratico que vamos a estar aquí, para tener claros esos conceptos y poderlos aplicar sin ningún problema a las próximas tutorías, resolviendo, desarrollando problemitas, haciendo aplicacioncitas de eso. Entonces, inicialmente hablemos de movimiento. Me dice por acá que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. Particularmente la cinemática, ojo, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan. Entonces, eso es fundamental. No nos interesa qué provocó el movimiento. Solo nos interesa acá en la cinemática cuál es el comportamiento del cuerpo en ese movimiento, sin interesarnos qué provocó el movimiento. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Ya cuando entramos a analizar qué produce el movimiento, entonces ya tendremos que entrar a hablar de fuerzas y otras cosas. Pero por el momento no nos interesa saber qué provocó el movimiento. Por lo pronto, es mirar y analizar y estudiar cuál es el comportamiento de ese movimiento. Y listo. Se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas en el movimiento, como la velocidad, la distancia, la aceleración. Son elementos que vamos a trabajar acá en movimiento, en cinemática. Entonces, esta parte de la física se encarga de estudiar ese movimiento. Para poder hablar de movimiento y para poder describir un movimiento, entonces tenemos necesariamente que ubicarnos en el espacio. Y para ubicarnos en el espacio, entonces hablamos de los sistemas de referencia. Entonces me dice por acá que para describir el movimiento de un cuerpo es conveniente establecer ciertos sistemas de referencia que faciliten su análisis. Es decir, el cambio de posición que experimentan unos cuerpos se describe con respecto a los sistemas de referencia. Les pongo un ejemplo muy elemental y muy sencillo. Usted está parado en el andén, en la calle, y ve pasar una persona montada en una buseta, en un bus. Digamos que va en un bus. Desde su perspectiva o desde su panorama, desde su punto de referencia, usted ve a la persona que va montada en el bus que se está moviendo, que se está desplazando, que está cambiando de posición. Pero si yo le pregunto a una persona que va sentada en el mismo bus, que si considera que esa persona que está ahí al ladito, al frente, se está moviendo, cambiando de posición, probablemente me diga que no, porque el punto de referencia es diferente. Él va dentro del bus. Y pues él no lo ve que se esté caminando ni esté moviendo dentro del bus, está ahí sentado en la silla. Entonces, por eso es fundamental establecer esos sistemas de referencia. Ejemplo, yo les digo, ustedes o nosotros acá, estamos desde acá, desde el punto de vista terrestre. En ese momento todos estamos sentados ahí, en la silla, en el escritorio, en la mesa, en la cama, donde sea que estemos. Y desde el punto de vista terrestre, pues estamos ahí quietos, no nos estamos moviendo, estamos ahí sentados, no estamos moviendo ningún tipo de desplazamiento. Pero desde afuera de la Tierra, desde la Estación Internacional o desde la Luna, cualquiera que nos esté mirando va a decir que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la Tierra está moviendo. En este momento la Tierra está moviendo y está haciendo dos movimientos, uno de traslación, otro de rotación. Entonces tenemos dos movimientos incluso. Entonces, todo depende desde el punto de referencia con el que se observe. Entonces, por eso es fundamental esto cuando hablamos de movimiento.
porque dependiendo del punto de referencia, entonces se analiza el movimiento. Acá nos dicen, un sistema de referencia es un sistema coordenado en 3 dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante del tiempo está determinado por sus 3 coordenadas cartesianas X, Y, Z. Entonces nos estamos ubicando en el espacio tridimensional que es el que manejamos nosotros. La posición de un cuerpo cualquiera que está representado por un punto en el espacio de coordenadas X, Y, Z. Entonces, tenemos que tener ese sistema de referencia para poder abordar y poder trabajar movimiento. Nos dice por acá, al realizar el análisis del movimiento de un cuerpo, consideramos que los sistemas de referencia se encuentran en reposo. Por ejemplo, si yo voy montado en el bus, digo que el sistema de referencia del bus, asumimos que el bus está en reposo, pues los que están adentro, se supone que no nos estamos moviendo. Si estoy hablando del ejemplo de la Tierra y estoy dentro de la Tierra, asumo que estamos en reposo. Yo asumo que nosotros estamos quietos, ahí sentados en el escritorio, en la silla. Si lo tomo como punto de referencia a la Tierra, como punto de referencia a la Tierra. Entonces, acá nos dice que consideramos el punto de reposo, el punto de referencia, perdón, en condición de reposo. Entonces me dicen, por ejemplo, una de las señales de tránsito que indica un determinado kilometraje, eso es que nos encontramos en la carretera, una bola que dice 30 o que dice 60 o que dice 80. Pues si lo vemos desde el punto de vista terrestre, eso está ahí fijo, está clavado a la tierra, o no está moviendo. Pero si lo vemos desde afuera, eso es lo que les decía, eso está moviendo, se está moviendo con la tierra. Entonces, y con los 2 movimientos que les decía ahora, el de rotación y el de traslación. Entonces, para que lo tengamos presente, muy presente, cuando estamos hablando de movimiento, es fundamental ese concepto de sistemas de referencia. Entonces, primer concepto básico de movimiento. Segundo concepto básico de movimiento, los cuerpos puntuales. Nos dicen en este apartado de la física, para estudiar el movimiento muchas veces es suficiente con considerar los cuerpos como si fueran simplemente un punto geométrico, sin prestar atención a cómo se mueven sus partes, las partes que lo componen. Entonces, por ejemplo, una pelota que patearon, con efecto, con chanfle, pues. Esa pelota, por el efecto que se le dio, empieza a girar sobre su propio eje, empieza a girar. Pero, para el análisis del movimiento, a mí no me importa que ella vaya girando a medida que se va desplazando. Entonces, simplemente despreciamos eso. Y la consideramos simplemente como un punto que arrancó un movimiento en un sitio y fue a parar a otro sitio. Que en ese trayecto del movimiento o en ese camino de llegar del punto A al punto B, la pelota iba girando, pues realmente no nos interesa mucho en el estudio del movimiento. Ejemplo, cuando hablamos del movimiento de traslación de la Tierra. Recuerden, cuando hablamos de traslación de la Tierra es cuando nos estamos moviendo con respecto al Sol. En ese movimiento, el movimiento de rotación, que es el que se hace cada 24 horas, es despreciable. El de rotación es cada 24 horas, el de traslación es cada 365 días, que es lo que demora la Tierra en darle una vuelta al Sol. Entonces, cuando hablamos de la traslación, pues podemos despreciar la rotación. Solo nos está interesando es el movimiento que le estamos dando al Sol. La Tierra al Sol. Entonces podríamos despreciar ese movimiento de rotación y considerar simplemente la Tierra como un punto en esa elipse que se va moviendo durante esos 365 días para dar una vuelta completa a ese óvalo. Entonces, por poner simplemente un ejemplo, entonces empezamos a despreciar algunos elementos como ese. Es más, en ese ejemplo que estoy planteando de la Tierra trasladándose alrededor del Sol, podemos despreciar incluso, es que imaginen, el tamaño de la Tierra lo podemos representar por un punto. Entonces despreciamos el volumen, la masa, el radio de la Tierra, todo eso lo podemos despreciar y simplemente considerarlo como un punto que se va moviendo alrededor de una elipse, la elipse que dibuja la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro a la hora de hacer el análisis de los cuerpos. Por ejemplo, estoy hablando del movimiento de un carro, pues que las ruedas se mueven así, que el cigüeñal se mueve así, que el motor se mueve así, no, nada. Estamos hablando del carro y consideramos el carro como un punto, sin importar cuál movimiento tengan los componentes internos del carro.
Estamos hablando de una persona que va caminando, así que los pies se mueven así, que las manos se mueven así, que la cabeza se mueve así. No nos interesa, una persona, un puntico, y listo. Despreciamos esos otros elementos, que en últimas, pues no tienen gran influencia o gran impacto sobre el estudio del movimiento. Por acá tenemos una definición de cuerpos puntuales. Entonces dice que un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener movimiento. Entonces, por lo que les decía ahora de la Tierra. Entonces, incluso lo puedo considerar sin tamaño. Simplemente es un punto. Y ya sé que ese punto representa la Tierra en ese movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, para tener en cuenta y tener presente. Entonces, dos conceptos básicos. Sistema de referencia, cuerpos puntuales. Para poder hablar de movimiento. Seguimos. Trayectoria y distancia recorrida. Vamos a recordar unos conceptos que todavía yo sé que para muchos se les enredan o se les cruzan. Entonces arranquemos con los dos primeros. Entonces, cuando hablamos de que un objeto se mueve, entonces va a estar ocupando diferentes posiciones en forma sucesiva mientras va pasando el tiempo. El movimiento siempre se da con respecto al tiempo. Para poder hablar de movimiento, pues tenemos que tener como referente el tiempo. Entonces, el tiempo es esa variable independiente que está inmersa en el movimiento. Entonces, tengamos presente eso. Y entonces, esas posiciones que va a ocupar un objeto a medida que transcurre el tiempo, entonces son las que van a marcar la trayectoria del movimiento. Entonces nos dice por acá que durante su movimiento describe una línea. Esa línea se llama trayectoria. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el objeto va cambiando de posición en el espacio y ese trayecto o ese recorrido que realiza se llama trayectoria y se describe a través de una línea, que esa línea puede ser una línea recta o una línea curva. Ya lo vamos a mirar. Entonces por acá nos dice que la trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Es como la huella, pues, por dónde pasó, por dónde fue que se metió, por dónde fue que se movió. Y la distancia recorrida, relacionada con la trayectoria directamente, es la medida de esa trayectoria. Ojo, la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicado en, no sé, en el Parque de Bolívar, carrera quinta con calle 10, con calle 11, perdón, carrera quinta con calle 11, ahí en toda la esquina del Parque de Bolívar. Y digamos que a partir de ahí yo quiero llegar a la sede de la universidad. Entonces, estoy parado ahí en la calle 11 con carrera quinta. Para llegar a la universidad yo puedo seguir varios trayectos. Si voy a pie, yo me puedo ir derecho por toda la quinta. Y entonces tendría que recorrer 8 cuadritas, 7 cuadras, casi 8, para llegar a la universidad. Entonces, si me voy a pie por toda la carrera quinta, voy a describir un trayecto en línea recta. Me voy derechito. Y entonces, ¿cuál va a ser la distancia recorrida? Van a ser 8 cuadras, digamos que sean 8 cuadras, redondeémoslo. Son 7 y piquito, casi 8. 8 cuadras, desde la esquina del Parque de Bolívar, calle 11 con carrera quinta, hasta la carrera quinta con calle 10, y esa es la 18, son 7, ¿no? Entonces son 7 cuadras, ¿sí? 7 cuadras desde ahí. Si usted va en moto o en carro, entonces no se puede ir violando vía. Le toca hacer un trayecto diferente, hacer un recorrido distinto. Entonces, usted va a seguir por la calle 11 hasta llegar a la carrera cuarta, y ahí lleva una cuadra. Luego va a seguir derecho hasta la calle 18 por la carrera cuarta. Ahí va a ser 7 cuadras y una que ya llevaba son 8. Y luego en la calle 18 con carrera cuarta voltea y baja una cuadra hasta llegar a la carrera quinta. O sea que ese trayecto se convirtió en 9 cuadras. O sea, esa es la distancia recorrida para llegar al mismo punto. Entonces, ojo, la trayectoria es el recorrido que hicimos. Entonces lo puedo hacer de diferentes formas. La distancia recorrida es la medida de esa trayectoria. Aquí la estoy dando en cuadras. Entonces, si hago el primer movimiento, que es ir en línea recta a pie, por la carrera quinta, la distancia recorrida van a ser 7 cuadras. Pero si hago el movimiento, si hago la trayectoria en moto o en carro, entonces la distancia recorrida van a ser de 9 cuadras. Y partimos del mismo punto y llegamos al mismo punto.
pues la distancia recorrida representa la medida de esa trayectoria. Entonces, pilas pues con eso, ojo pues con eso. Porque ya vamos a mirar otro elemento que es donde normalmente nos confundimos. Entonces, dependiendo de la forma del movimiento, la trayectoria puede ser rectilínea, cuando describe una línea recta, o curvilínea, cuando su trayectoria describe una línea curva. Y dentro de las curvilíneas nos encontramos tres categorías. Una primera categoría si es circular, si la curva es una circunferencia, entonces llamamos una trayectoria circular. Por ejemplo, el movimiento que hacen las manecillas del reloj, que forman una circunferencia. También podemos encontrar curvas elípticas cuando la trayectoria es una elipse. Ejemplo, movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Lo que describe es una elipse. Esa curva es una elipse. Y una tercera posibilidad de línea curva es el movimiento parabólico, por la trayectoria parabólica. Es cuando el trayecto que se recorre, pues se tiene el comportamiento o sigue la forma de una parábola. Ejemplo, si pateamos una pelota, por ejemplo, entonces ella se va levantando y luego comienza a caer. Cuando disparamos ahora, que está de moda disparar misiles a la franja de Gaza, el comportamiento de esos misiles sigue la trayectoria que sigue es una parábola. O nuestros queridos y adorados policías del ESMAD con sus tanquetas disparando desde las tanquetas. Lanzan esas latas y el recorrido que siguen es una parábola. Entonces, dependiendo de la forma de la curva, pues nos encontramos esas tres clasificaciones para la trayectoria curvilínea. Si son rectas, entonces se llama rectilínea. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el ejemplo: movimiento circular, movimiento elíptico y un movimiento parabólico, cuando describe una parábola. Entonces, la trayectoria que sigue el cuerpo o el móvil para llegar de un punto A a un punto B. O pues trayectoria y distancia recorrida. Ahora desplazamiento. Entonces acá es donde normalmente nos vamos a confundir un poco. Por eso necesito dejarlo aquí clarito el día de hoy. Acá me dicen el desplazamiento. Entonces me dicen en la figura se representa la trayectoria de un objeto que pasa de una posición P1 a una posición P2. El objeto estaba aquí y se movió hasta acá. Al final quedó acá. Entonces me dicen, describiendo un movimiento curvilíneo, la trayectoria que realizó el objeto para llegar del punto 1 al punto 2 es esta lineecita azul que ven acá. ¿Sí la alcanzan a ver? Esta curvita, esta barriguita que ven acá. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, profe. Listo. Entonces, el Sí, cuerpo señor. se movió así, en forma de parábola. Esta curva, este es un movimiento parabólico. Y cambió su posición del punto 1 al punto 2. Esta raya azul o esta curva azul es la trayectoria, pero el desplazamiento es una cosa diferente. Me dicen acá, al unir las posiciones P1 y P2 por medio de un segmento dirigido, una línea recta con dirección, este cambio neto o variación de la posición del objeto con respecto al eje o al plano de referencia o al sistema de referencia se llama desplazamiento. Entonces, ojo, la trayectoria fue todo el camino que siguió. ¿Y cuánto mide ese camino? El desplazamiento es el cambio de posición de la posición inicial a la posición final del objeto. Vuelvo al ejemplo que les puse ahorita. El del desplazamiento hasta la universidad desde el Parque de Bolívar, calle 11, carrera quinta. Si yo hago el trayecto en moto, el trayecto es de 9 cuadras. O sea que esta curva vale 9. Bueno, no sería una curva, sería subir, luego tirar acá y luego bajar. Me diría 9 cuadras. Si lo hago en moto, si tomo esa ruta, pues, o hago ese trayecto. Y si me preguntan cuál fue el desplazamiento de la persona que inicialmente estaba parada en la esquina del Banco de Vivienda, o del Banco Popular, o del Banco de Occidente, cualquiera de los tres, y que ahora al final quedó en la puerta de la universidad.
Entonces, cuando me preguntan por el desplazamiento, obligatoriamente tengo que trazar una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final. Ahí no importa que el trayecto haya sido curvo, que haya sido elíptico, que haya sido circular, lo que sea. Trazo una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final. Y lo que mida esa línea es el desplazamiento. Es el desplazamiento. Entonces, en este caso, el desplazamiento estaría representado por el primer trayecto que yo hice a pie. Entonces, la trayectoria en la moto me da 9 cuadras. Pero realmente, así yo la haga, yo me fui en la moto, cogí la cuarta, bajé hasta la 18 y volví a subir a la quinta. El trayecto duró 9 cuadras. Yo me desplacé realmente 9 cuadras. Bueno, me moví 9 cuadras. Pero el desplazamiento total, o sea, el cambio de posición desde cuando estaba parado en el banco de la vivienda hasta estar parado en la puerta de la universidad, realmente solamente fue de 7 cuadras. Porque si yo trazo una línea recta desde el punto donde arranqué hasta el punto donde terminé, la distancia que los separa son 7 cuadras. Entonces, el desplazamiento en ese caso es de 7 cuadras, pero la trayectoria es de 9 cuadras. Entonces, pilas para no confundir estos dos conceptos. Trayectoria y distancia recorrida, cuánto mide esa trayectoria, y el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio neto o variación de la posición del objeto. Si yo les digo, lo que pasa es que yo fui y la universidad estaba cerrada, entonces me devolví y volví otra vez a llegar al punto de inicio. Otra vez me ubiqué en el banco de la vivienda. Entonces, yo puedo hacer y calcular la trayectoria. Yo puedo decir, listo, iba en la moto, entonces subí a la cuarta una cuadra, llegué a la 18, 7 cuadras, y una que llevaba 8, volteé y llegué a la universidad, 9 cuadras, pero estaba cerrada. Entonces me devolví, y esta vez ya bajé por la quinta, y me moví 7 cuadras hasta volver a la esquina del parque. Entonces 9 y 7 son 16. El desplazamiento o la distancia recorrida en ese trayecto fueron 16 cuadras. Pero si yo calculo el desplazamiento neto o total, va a ser 0, porque llegué al mismo punto donde arranqué, entonces no hubo ningún cambio en la posición. Entonces, ojo con eso, para que tengamos muy claro qué es un trayecto y su distancia recorrida y qué es un desplazamiento. Si yo fui, llegué a la universidad y estaba cerrada y me devolví, volví a quedar en el punto inicial. Quiere decir que no hubo desplazamiento. Así haya dado todas las vueltas que haya querido dar, si hubo un trayecto que yo recorrí, una distancia que yo recorrí, que en este caso fueron 16 cuadras, pero el desplazamiento fue 0 cuadras. ¿Por qué? Porque el punto final es el mismo punto de partida. Entonces no hubo desplazamiento. Entonces, mucho cuidado con estos dos conceptos, lo que es la trayectoria y lo que es el desplazamiento. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando me hablan de la distancia recorrida, me están diciendo es cuánto mide la trayectoria. Cuando me hablan del desplazamiento, me dicen cuánto mide el cambio de posición del punto 1 al punto 2 o del punto inicial al punto final del movimiento. Entonces, tengamos en cuenta eso porque es básico y fundamental y ahí muchas veces nos enredamos. Acá me dice el desplazamiento de un móvil es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. Una posición inicial con una posición final. Una posición inicial con una posición final. Otra más, la distancia recorrida es un escalar, simplemente es un número con una unidad. El desplazamiento es un vector, tiene una magnitud y tiene una dirección y sentido. Entonces, otra característica ahí. La distancia recorrida es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial, porque tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. El desplazamiento de la distancia recorrida simplemente es una medida. Entonces, 7 cuadras, 8 cuadras, 9 cuadras. Por ejemplo, si yo hablara del desplazamiento, entonces desde el punto 1 hasta el punto 2, entonces desde la carrera quinta con calle 11 hasta la carrera quinta con calle 18, entonces 7 cuadras en dirección oeste, porque cuando vamos para allá es el oeste. Entonces, 7 cuadras en dirección oeste sería la magnitud y bueno, sería
la descripción del vector desplazamiento en ese ejemplo que le estoy colocando. Entonces, esta línea roja, que es el desplazamiento, tendría que valer de magnitud 7 cuadras, y de dirección y sentido al oeste, exactamente. Porque cuando me voy moviendo hacia allá, aumentando las calles, me estoy moviendo hacia el oeste o hacia el occidente, pues. Entonces, para Panzerma, pues para que me entiendan, para queda al oeste. Para Alcalá queda al oriente. Para Pereira queda al norte y para Cali queda al sur, para que se ubiquen pues en el espacio y están desubicados en el espacio. Entonces, este vector rojito que se llama desplazamiento tiene una magnitud y tiene una dirección y sentido. Y la distancia recorrida, que es una trayectoria, pues la distancia recorrida, perdón, que es la trayectoria o lo que mide la trayectoria, simplemente es un escalar. Yo simplemente digo, ah, no, la distancia recorrida fueron 9 cuadras. No tengo que decir si para la derecha, si para la izquierda, si para arriba, si para abajo, ni para ningún lado. 9 cuadras, eso fue lo que me moví, la distancia recorrida. Listo. Entonces, esos dos son básicos y son fundamentales. Mucho cuidado, por eso es importantísimo tenerlos claros antes de empezar a hablar de movimientos. Por acá nos dicen que para describir el desplazamiento, entonces, lo que les decía ahorita, tengo que decir cuánto mide e indicar su dirección, lo que les estaba diciendo. Por este motivo, por esta razón, entonces, se denomina un vector, lo que les estaba diciendo, es un vector. Entonces, el movimiento que está representado en la figura, entonces, la distancia recorrida a la medida de esta línea roja que tenemos acá. El desplazamiento es el segmento dirigido que va desde la posición P1 hasta la posición P2, desde aquí hasta acá, esa línea roja, que tiene una magnitud y también tiene una orientación o tiene una dirección o sentido. Entonces, la distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden. Ojo con esto, ojo, y acá por eso es que lo enredamos un poquito. La distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido. Por ejemplo, si yo analizo el movimiento, la trayectoria que hice a pie, desde la esquina de Banco de Vivienda hasta la universidad, fue un movimiento en línea recta en un solo sentido. En ese caso, la distancia recorrida, 7 cuadras, y la magnitud o la medida del desplazamiento coinciden, porque ya les dije que el desplazamiento era de 7 cuadras. Y si tomo o analizo el primer escenario que puse, irme caminando por toda la quinta, entonces en ese caso es una línea recta, en un solo sentido. Entonces, en ese caso, esos dos valores coinciden. Entonces, si me fui a pie, desde el banco de vivienda hasta la universidad, fueron 7 cuadras, por toda la quinta. Y el desplazamiento, que era el cambio de posición del banco de vivienda hasta la universidad, la línea recta, en ese caso coincide. Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso. En ese caso coincide. Es en el único caso en donde coincide la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, pila ahí para que lo tenga, porque se nos va a presentar eso. Entonces van a decir, pero usted nos dijo que el trayecto era diferente al desplazamiento. Sí, pero hay un caso específico, especial, donde coincide. La distancia recorrida coincide con el desplazamiento cuando el movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido. Entonces, pilas, porque el primer movimiento que vamos a ver es rectilíneo y ahí pasa eso que estamos diciendo. En el primer movimiento que vamos a analizar, pasa eso. Como ese movimiento rectilíneo es en un solo sentido, pues, es en línea recta y en un solo sentido. Entonces, vamos a tener esta coincidencia. Entonces, cuando hable de distancia recorrida, pues va a ser equivalente al desplazamiento, porque se va a cumplir esta característica en el primer tipo de movimiento que vamos a ver. Bueno, rapidez y velocidad. Aquí también hay un montón de dolores de cabeza para ustedes. Es muy similar a lo que acabamos de mirar entre distancia recorrida y desplazamiento. Entonces, rapidez y velocidad nos dicen que se utilizan, pero con muchísima frecuencia en nuestra vida diaria. Y necesitamos hacer, desde el punto de vista físico, distinción entre ellos. Ojo, la velocidad se usa para representar la medida, el número y la unidad, y la dirección en la que se mueve el objeto. En otras palabras, cuando hablo de velocidad, estoy hablando de una magnitud vectorial. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de vectores.
Entonces, la velocidad de un avión, la velocidad del viento y no sé qué, son magnitudes vectoriales. Tienen un valor numérico, una unidad de medida, y tienen una dirección u orientación. Entonces, la velocidad es un vector. Por otro lado, la rapidez solamente hace referencia a la medida de la velocidad con que se mueve el objeto. No me importa la dirección, solamente es a qué velocidad se está moviendo, la medida de la velocidad. O sea, este primer pedacito, el valor numérico y la unidad, sin importarme en qué dirección lo hace. Por lo tanto, se considera una magnitud escalar. La rapidez la veo como un escalar, porque solo me importa el número, solo me importa el número. Nosotros confundimos casi siempre rapidez con velocidad. Para yo dar una velocidad tengo que dar el valor numérico, la unidad y la dirección. Para dar una rapidez simplemente tengo que decir cuál es la medida. Entonces, ejemplo, usted va en su carro o en su moto y usted mira el tacómetro. ¿Lo que le marca el tacómetro? ¿Velocidad o rapidez? Tacómetro de su carro o su moto. ¿Qué marca? ¿Velocidad o rapidez? Según lo que La le acabo de decir. velocidad. La rapidez, porque el tacómetro no indica en qué dirección voy. Solamente me da la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad se llama rapidez. A esa rapidez es que nos estamos moviendo. Para que me diera la velocidad me tendría que indicar en qué dirección me estoy moviendo. Ningún tacómetro, bueno, de una moto, de un carro básico, no me dice para dónde voy, o sí. Simplemente me da el número y la unidad. 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Pero no me habla de la dirección, o sí. Bueno, yo no tengo carro, no sé si en los carros, pero en los carros no aparece eso, sí, no aparece esa vaina. Que diga, usted va a 80 kilómetros por hora en la dirección noroeste, por decir algo, o a 35 grados al noreste. Eso no lo marca. Entonces, lo que marcan esos odómetros, es que llaman eso, es la rapidez. No la velocidad, sino la rapidez. ¿Ves? La diferencia cuál es? Que la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. ¿Cómo así que un vector? Pues que para poder hablar de él tengo que dar el valor numérico, la unidad y la dirección del movimiento. Cuando hablo de la rapidez, solamente tengo que dar el valor numérico y la unidad y listo. Se acabó el dinero. Entonces, normalmente nosotros confundimos estos dos. Entonces, tengamos mucho cuidado también con eso. Porque cuando hablemos de velocidad, tenemos que hablar obligatoriamente de un vector. Entonces, tiene que haber una dirección o sentido. Entonces, sí las hay. La rapidez y la medida de la velocidad en el sistema internacional se dan o se expresan en las unidades metros por segundo. Pero normalmente, para nosotros, normalmente o cotidianamente lo usamos en kilómetros por hora. Ojo, la unidad de medida en el sistema internacional es metros por segundo o metros sobre segundo. Pero nosotros casi siempre lo trabajamos en kilómetros por hora. Es una equivalencia, ¿no? Yo puedo pasar kilómetros por hora a metros por segundo, haciendo simplemente una pequeña conversión ahí. ¿Cuántos kilómetros tiene un metro? No, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. ¿A cuántos Mil. metros tiene un Sí, kilómetro? ¿cuántos 1000. metros tiene un kilómetro? 1000. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? 1000. No, 60. señor, una hora, ¿cuántos ¿Cuántos? segundos tiene? 3600. Exacto, 60 por 60, 3600 segundos. Entonces, si yo quisiera pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, pues entonces tengo que hacer ese pequeño factor de conversión. Multiplico los kilómetros, o ya los a metros los paso, los multiplico por 1000, y para pasar de horas a segundos, multiplico por 3600. Entonces tendría que aplicar ese pequeño factor de conversión para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, para tener en cuenta eso ahí. La rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. ¿Cuánto fue la distancia que recorrí por unidad de tiempo? Entonces, a eso se refiere la rapidez. No me interesa la dirección, no me interesa el sentido. Simplemente es cuál fue la distancia que recorrimos y en qué cantidad de tiempo. La rapidez media es el cociente, o sea, la división entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo que empleó en recorrer. Entonces, simplemente determinamos cuál fue la distancia que recorrió y cuál fue el tiempo que empleó. Ojo, miren lo que utilizo aquí, distancia recorrida, o sea, la medida de la trayectoria, o sea, una magnitud escalar.
Distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, rapidez media es distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Se representa con una V solita, la V solita, sin nada, sin ninguna arandela ni nada, para que la tengan ahí presente. Y también introducimos el concepto de rapidez instantánea, que es la que se presenta en un instante de tiempo dado, en un instante determinado de tiempo. Esa es la rapidez instantánea. Con la velocidad, entonces la velocidad nos dice qué tan rápido se mueve el cuerpo y hacia dónde lo hace. Hacia dónde, toda está la dirección. Nos dicen que la velocidad es la razón de cambio de la posición. Ojo, ahorita era la razón de cambio de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Aquí es la posición con respecto al tiempo. Ya les dije ahorita que el desplazamiento o la posición es un vector. Por eso la velocidad es un vector, porque depende de otro vector, que es el vector posición. Entonces, la velocidad simplemente es el cambio de posición con respecto al tiempo. La velocidad media es la división o el cociente entre el desplazamiento, que es un vector, y el tiempo transcurrido. Recuerden que rapidez media era la división entre distancia recorrida y tiempo transcurrido. Velocidad media es la división entre el desplazamiento, que es un vector, y el tiempo transcurrido. Entonces, desplazamiento sobre tiempo transcurrido. ¿Cómo diferencio uno del otro? El otro no tenía nada encima. Acá, en este caso, la velocidad tiene una barrita encima. Velocidad media tiene una barrita encima. Rapidez media no tenía ninguna barra ni nada, solo era la V solita. Para distinguir una de la otra y no confundirlas. Al igual que con la rapidez instantánea, la velocidad instantánea hace referencia a la velocidad que tiene un cuerpo en un instante de tiempo dado. Velocidad y dirección en un instante de tiempo dado, en un instante preciso. Así llamamos velocidad instantánea. Demos un ejemplo. Ojos. Este es un movimiento rectilíneo. Entonces ahora les decía que el trayecto, la distancia recorrida y el desplazamiento iban a coincidir, porque es un movimiento rectilíneo en un solo sentido. Entonces acá me dice, vamos a suponer que con dos amigos presencias una carrera automovilística. Entonces, usted y dos amigos más. Y cada uno se ubica a 40 metros de distancia del otro. El primer personaje se ubicó a 40 metros del punto de salida. El segundo personaje se ubicó a 40 metros de donde está, o sea, a 80 metros del punto de salida. Y el tercer personaje se ubicó a 40 metros donde está el segundo, o sea, a 120 metros del punto de salida. Entonces, ¿qué hicieron estos personajes? Entonces dicen, imagina que cada uno cronometra el tiempo que emplea un vehículo en recorrer la distancia que existe entre el punto de salida y la posición donde está cada persona. Y los valores quedaron registrados en la tabla. Entonces, la primera persona, que está ubicada a 40 metros del punto de salida, registró un tiempo de 5 segundos. O sea que desde el punto de partida hasta 40 metros de distancia, demoró 5 segundos el carro. La segunda persona, que está ubicada a 80 metros del punto de salida, registró un tiempo de 9,9 segundos. Quiere decir que entre la posición del primero y la posición del segundo han transcurrido 4,9 segundos. 4,9 segundos. Porque dentro de estos 9,9 están incluidos estos 5. Todos se hundieron el cronómetro cuando arrancó el carro. ¿Listo? Y en la tercera posición, donde está el tercer personaje, marcaron o registraron un tiempo de 13,9 segundos. ¿Listo? Esa es la información que se recolectó acá. Con esta información vamos entonces a analizar eso que estamos hablando. Entonces me dicen acá, podemos calcular las variaciones de las posiciones y de los tiempos organizándolas en una tabla. Aquí nos ayudamos mucho en las tablas y me permiten organizar la información de una manera más clara. Entonces, posición inicial en el trayecto 1, arrancó de 0 y llegó a 40 en el primer trayecto. En el segundo trayecto arrancó en 40 y llegó hasta 80 metros. Y en el tercer trayecto arrancó en 80, que era donde estaba parado el otro, y llegó hasta 120, que era donde estaba parado el tercero. Entonces, acá tenemos los desplazamientos. Posición inicial y posición final. Ya vamos a calcular entonces cuánto se mueve el carro en cada trayecto de eso. Los tiempos. Arrancamos en 0 y el primer kilómetro le paró en 5 segundos. El segundo trayecto lo hizo desde el 5, que ya venía acumulado, y lo paró en 9,9. Ya vamos a mirar cuánto nos da eso. También nos había dicho cuánto era. Y el tercer trayecto arranca en 9,9, que fue donde paró este, y termina en 13,9.
Calculo la distancia. ¿Cuánto se desplazó? Pues simplemente resto. X2 menos X1. X2 posición final, 40 menos X1 posición inicial, 0. En el primer trayecto me movió 40 metros. En el segundo trayecto lo mismo, 80 menos 40. Posición final 80, posición inicial 40. Y en el tercer trayecto lo mismo. Posición inicial 80, posición final 120. Restamos y los tres trayectos, lo que decía el problema, eran exactamente 40 metros. Con el tiempo, entonces también calculamos el tiempo utilizado. En el primer trayecto, el carro o el automóvil se gastó 5 segundos. En el segundo trayecto se gastó 4,9 segundos. Y en el tercer trayecto se gastó 4 segundos. Hacemos la resta entre el tiempo inicial y el tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. Tiempo final menos tiempo inicial. Y obtenemos entonces estos valores. Aquí una pequeña ayuda matemática. Recordemos, esto se llama matemáticas 2, razón de cambio. Un móvil está en una posición X1 y pasa a una posición X2, la variación de posición se representa mediante delta X, X2 menos X1, o sea, posición final menos posición inicial. De la misma forma aplica para el tiempo. El cambio en el tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Y listo. Matemáticas 2, razón de cambio. Introducción a las derivadas para que se ubiquen. Acá me dicen que la razón de cambio involucra dos cantidades e indica qué tan rápido varía una con respecto a la otra. Entonces, razón de cambio, matemáticas 2, introducción a las derivadas, para que nos ubicamos en las matemáticas, porque esto es una herramienta matemática. Entonces, ya tengo cuál es la posición, cambio en la posición y ya tengo el cambio en el tiempo. Ya puedo utilizar la fórmula que vimos arriba. Me dice, vamos a calcular el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Vamos a calcular la rapidez media, en otras palabras. Entonces, distancia sobre tiempo. Entonces, 40 sobre 5 da 8. En el primer trayecto, la velocidad, bueno, la rapidez media era de 8 metros por segundo. Pero, como era un movimiento rectilíneo en un solo sentido, la velocidad media también es de 8 metros por segundo. Solo en ese caso, ojo. ¿Por qué? Porque era un movimiento rectilíneo en un solo sentido. Entonces, en ese momento, la rapidez media y la velocidad media coinciden. En el primer trayecto fue de 8 metros por segundo. En el segundo trayecto, 40 dividido entre 4,9 me da 8,2 metros por segundo. Y en el tercer trayecto, 40 sobre 4 me da 10 metros por segundo. Entonces, aquí calculamos la rapidez media en cada uno de los trayectos, que por la condición o característica del movimiento es equivalente a la velocidad media. ¿Por qué? Porque el movimiento era rectilíneo en una sola dirección. Entonces, por eso podemos llegar a esta afirmación o a esa conclusión. Si no hubiera sido rectilíneo y no hubiera sido en un solo sentido, no podríamos afirmar eso. En este caso sí lo podemos afirmar porque es ese caso excepcional. ¿Listo? Entonces, calculamos distancia recorrida y tiempo transcurrido. Y luego hacemos el cociente o la división entre los dos. Distancia recorrida sobre tiempo transcurrido y nos da la rapidez media. Recordemos que las unidades en el sistema internacional están dadas en metros sobre segundo o metros por segundo. Entonces, a tener en cuenta. Bueno, ya me va a acabar el tiempo acá y no alcancé. Damos este último ejemplo y con esto terminamos. Me quedan avanzando las cositas, pero las voy a dar para que ustedes las revisen esta semana, que ya les comparto la presentación y en la plataforma está. Problemita, un problemita es para que terminemos. Un ejemplo, un vehículo viaja en una sola dirección. Ojo, en una sola dirección. Una rapidez media de 40 kilómetros por hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido. Y de 30 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos. Mucho cuidado con las unidades. Acá me habla kilómetros por hora, acá me habla de minutos. Aquí vuelve y me habla de kilómetros por hora, acá vuelve y me habla de minutos. Entonces, mucho cuidado. Me dice, calcule la distancia total recorrida, la rapidez media, esos dos. Distancia total recorrida. Va a ser la suma de las dos distancias recorridas en los dos movimientos. Yo puedo partir ese movimiento y analizarlo en dos pedazos. Primer pedazo cuando íbamos a 40 kilómetros por hora, que duró 15 minutos. Y el segundo pedazo cuando íbamos a 30 kilómetros por hora y duró 20 minutos. Entonces, la distancia total recorrida va a ser la suma del primer trayecto más la del segundo trayecto. Entonces, para diferenciarla ahí. Entonces, sabemos que la rapidez media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo.
pero me están pidiendo en la distancia. Yo tengo la rapidez y tengo el tiempo, no tengo la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Cómo despejo acá? ¿Distancia igual a qué? D es igual a qué. Necesito quitar esta T que está dividiendo. ¿Cómo la paso al otro lado? A tiempo por ¿Por qué? distancia recorrida sobre tiempo empleado. Distancia recorrida es D. Listo, tiempo es T. Rapidez media es Ah, B. A Entonces, ¿qué hago multiplicar. con esta? Multiplico ¿quiénes? La multiplica B por velocidad por B por tiempo. tiempo. T. B por T. Velocidad por Entonces tiempo. multiplicamos velocidad o rapidez. En este caso coincide porque es en una sola dirección. Pero bueno, digamos que es rapidez por tiempo. Rapidez por tiempo igual a la distancia. Entonces, pues ya tengo los valores. La rapidez era de 40 kilómetros por hora y el tiempo, mucho cuidado, ojo, ya lo recalqué allá, fue de 15 minutos el primer trayecto. O paso esa rapidez a minutos o, más fácil, convierto ese tiempo a horas, porque tienen que coincidir las unidades. En este caso, 15 minutos corresponde a un cuarto de hora. Un cuarto de hora es 0,25 horas, pues. Entonces, 15 minutos en horas son 0,25 horas. Entonces, hacemos la multiplicación y nos da que la distancia recorrida en ese primer pedazo fue de 10 kilómetros. ¿Listo? Mucho cuidado con las unidades. El enunciado me daba este tiempo en minutos. Pude haber pasado esta velocidad a kilómetros por minuto y haber multiplicado por 15, o más fácil, convertir esos 15 minutos a horas y multiplicar derecho. ¿Listo? Entonces, pilas pues ahí. Segundo segmento, segundo recorrido, la misma fórmula, la distancia igual a la velocidad por el tiempo o la rapidez por el tiempo en este caso. Para esa segunda parte del movimiento era 30 kilómetros por hora el movimiento y el tiempo fue de 20 minutos. Ojo, 20 minutos, los convierto a horas. 20 minutos es lo mismo que un tercio de hora, o 0,333333. Dejémoslo como un tercio para que me dé exacto. 30 por un tercio me da 30 sobre 3, y 30 sobre 3 me da 10. 10 kilómetros nuevamente. Distancia 1, 10 kilómetros, distancia 2, 10 kilómetros, la sumo, en total, el recorrido fue de 20 kilómetros. Entonces, primer punto, distancia total recorrida. Entonces, el primer movimiento fueron 10 kilómetros, el segundo movimiento fueron otros 10 kilómetros, lo sumo y me da en total 20 kilómetros recorridos. Luego me piden la rapidez media. Bueno, me pidieron, entonces la distancia total recorrida es de 20 kilómetros. Recuerden que no me puedo quedar solo en el número, me toca escribir la respuesta. Distancia total recorrida por el vehículo es de 20 kilómetros. ¿Listo? Y el punto B me dice rapidez media. Para la rapidez media, entonces tengo que usar, ahora sí ya, distancia recorrida completa sobre el tiempo empleado. Pregunta, ¿cuántos fueron los kilómetros que recorrió en total? Acabamos de calcular, ¿cuánto dio? ¿Cuánto nos dio? Hazlo acá. ¿Cuántos? 20. Listo. ¿Y cuánto fue el tiempo que se gastó? Primero fueron 15 minutos y luego fueron 20 minutos. O sea, 35 minutos. ¿Listo? Pero no puedo trabajarlo en minutos, a menos de que convierta la distancia, no sé. Entonces, nada, pasémoslo a horas. Entonces, 35 minutos en horas es equivalente a 0,58 horas. Entonces queda 20 sobre 0,58. Haciendo la división nos da 34,5 kilómetros por hora. Si lo hubiera dejado 35 minutos, entonces me hubiera dado 20 sobre 35 kilómetros por minuto. Pero esa unidad no es como tan común. Entonces por eso colocamos en horas. Porque la unidad que más usamos es kilómetros por hora. Entonces, respuesta a la rapidez media del vehículo fue durante todo el trayecto, ¿no? Durante todo el recorrido fue de 34,5 kilómetros por hora. Entonces, hasta ahora solo tenemos una fórmula. Velocidad o rapidez es igual a distancia sobre tiempo.
y de ahí puedo despejar para calcular cualquiera de cualquiera de las tres variables. Y listo. Les voy a dar esta última para que la revisen esta semana, se llama aceleración. Hay un par de diapositivas ahí, un ejemplo, para que lo miren. Y con eso quedamos listos con los conceptos básicos. Hasta aquí llega la presentación, aceleración, el concepto y el ejemplo. Entonces, les voy a dejar para que lo revisen. La aceleración también es una cantidad vectorial, porque depende de la velocidad. Si la velocidad es un vector, pues la aceleración también es un vector. Entonces, les voy a dejar, les quedaría mandando a tres diapositivas, y para que la revisen esta semana. La definición, la fórmula y el ejemplo de aceleración. Con esos conceptos básicos, la próxima clase empezamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado y de caída libre, que son los elementos que vamos a ver. Y luego hablaremos de movimiento en dos dimensiones, o sea, de movimientos proyectiles. Y por ahí después hablemos de movimiento circular. Entonces, para mirar cuál es el comportamiento de cada uno de esos movimientos. En todos ellos aparecen estos conceptos que estamos mirando: trayectoria, velocidad, desplazamiento, distancia recorrida, rapidez, y todo esto y aceleración, que es el que me está marcando porque ustedes lo revisan esta vez. En todos ellos hablamos de estos mismos. Por eso es fundamental que ustedes los tengan claro. Entonces, por eso era vital recorderis, aunque yo sé que no se acuerdan, bueno, sí lo han escuchado, sí lo han mencionado, pero la claridad entre un concepto y el otro a veces se nos olvida o ni siquiera lo entendemos. Entonces, es muy importante tenerlo claro para poderlo aplicar. Entonces, ahorita les comparto la presentación por el grupo, en la plataforma también está. Y sobre esta empezamos a trabajar la próxima semana para ustedes empezar ahí sí, a dar fórmulas y a resolver problemas. De aquí para adelante lo que me interesa es resolver problemas. Entonces, damos la fórmula y empezamos a resolver problemas. Damos la fórmula y empezamos a resolver problemas. La parte buena de la cinemática es que las fórmulas están dadas. Entonces, el análisis consiste en interpretación del problema y mirar cuál es la fórmula que vamos a aplicar y listo. Entonces, ya el trabajo se convierte en interpretación de la información y selección de fórmula para aplicar y resolver. Entonces, pues ya se vuelve muy mecánico, por decirlo así. Entonces, la próxima semana empezamos con los primeros movimientos y empezamos a resolver problemas. Pero dentro de 8 días ya verlo en el salón, ya, creo que ya. Bueno, mentira, no sabe cómo está esta vaina todavía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto me despido, muchachos. Nos veremos la próxima semana, queriendo Dios. Mañana alcanzo a corregir todo el examen y les mando la nota de una vez. Pero si no me aguanto, pues hasta el fin de semana. Ya tengo varios exámenes para corregir. Y nada, pues les deseo feliz noche. Se cuidan bastante. Y nos veremos la próxima, si Dios quiere. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Compañeros. Feliz noche, profe. Listo, descansen.